Bienvenidos a otro video de asesinos seriales. No olvides suscribirte y activar la campana. En esta ocasión, hablaremos de una ciudad conocida por sus cervecerías y su encanto obrero. Pero bajo la superficie, se escondía una gran oscuridad. Esta es la historia de Jeffrey Dahmer. Jeffrey Lionel Dahmer. El nombre mismo se ha convertido en sinónimo de maldad. Sus crímenes, un grotesco tapiz de asesinatos, canibalismo y necrofilia, conmocionaron incluso a los investigadores más experimentados. ¿Cómo podía alguien aparentemente normal albergar tal depravación? Acompáñenos en un viaje al corazón de la oscuridad, explorando la vida y los crímenes de uno de los asesinos en serie más famosos de Estados Unidos. La historia de Jeffrey Dahmer comienza como muchas otras, una infancia normal en un pueblo aparentemente normal. Nacido el 21 de mayo de 1960, era un niño aparentemente común, pero incluso entonces hubo destellos de que algo andaba mal. Una fascinación por la muerte comenzó a consumirlo. Los animales se convirtieron en sus primeras víctimas, sus cuerpos sin vida sometidos a sus horripilantes experimentos. Estos primeros actos de crueldad fueron presagios de la oscuridad que se gestaba en su interior. Su primer asesinato, un automovilista llamado Stephen Hicks, marcó el comienzo de un reinado de terror de 13 años. –1978. El calor del verano se sentía pesado en el aire, sofocante, al igual que el miedo que pronto se apoderaría del pueblo de Bath, Ohio. Jeffrey Dahmer, de tan solo 18 años, se había graduado recientemente de la escuela secundaria. Mientras conducía por la carretera, vio a un joven haciendo autostop, Stephen Hicks, de 19 años. Dahmer, impulsado por la soledad y los deseos reprimidos, le ofreció a Hicks que lo llevara. Al atraer a Hicks de regreso a la casa de sus padres, Dahmer lo emborrachó con alcohol. A medida que avanzaba la noche, la verdadera naturaleza de Dahmer se hizo presente. Golpeó a Hicks con una barra, el repugnante ruido sordo del metal contra el hueso resonando en el silencio. Abrumado por la magnitud de su crimen, Dahmer desmembró el cuerpo de Hicks y esparció los restos por el bosque detrás de su casa. Jeffrey Dahmer había probado la sangre y el monstruo en su interior se había desatado. Los años que siguieron al asesinato de Stephen Hicks estuvieron marcados por un silencio espeluznante. Dahmer, aparentemente un miembro funcional de la sociedad, en realidad estaba perfeccionando su espantoso oficio. Los asesinatos continuaron, una serie de hombres jóvenes, en su mayoría homosexuales y personas de color, atraídos a la muerte. El apartamento de Dahmer se transformó en un macabro campo de exterminio. Su modus operandi se convirtió en un ritual aterrador: drogar a sus víctimas, colocarlas en posiciones sugerentes y fotografiarlas. El canibalismo y la necrofilia se entrelazaron con su necesidad de control. Cráneos, corazones preservados y otras partes del cuerpo se guardaban como recuerdos espantosos. El monstruo en el que se había convertido Jeffrey Dahmer realmente había cobrado vida propia, y Milwaukee se convertiría en su coto de caza. –22 de julio de 1991. Tracy Edwards, un hombre de 32 años, logró escapar de las garras de Dahmer con las muñecas aún esposadas. Deteniendo a 2 policías, Edwards relató una escalofriante historia de casi muerte y depravación. Escépticos al principio, los oficiales acompañaron a Edwards de regreso al apartamento de Dahmer. Lo que encontraron adentro quedaría grabado en sus memorias para siempre. Las Polaroids esparcidas por el apartamento revelaron la espantosa verdad. Dahmer no era solo un secuestrador, era un asesino en serie. Una orden de registro descubrió una casa de los horrores, partes de cuerpos en el refrigerador, una tina de ácido y una colección de cráneos humanos. La noticia del arresto de Dahmer conmocionó a Milwaukee y más allá. El juicio de Jeffrey Dahmer en 1992 fue más que un procedimiento legal. Fue una disección pública de una mente consumida por la oscuridad. Psiquiatras y psicólogos hicieron fila para ofrecer sus opiniones expertas.
El diagnóstico fue un complejo tapiz de trastornos de la personalidad. La fascinación de Dahmer por la muerte y el meticuloso desmembramiento de sus víctimas insinuaban una profunda desconexión entre su mundo interior y la realidad. La pregunta que atormentaba a todos era si estos diagnósticos realmente podían explicar la profundidad de su depravación. Uno de los aspectos más escalofriantes de la psique de Jeffrey Dahmer fue su profunda soledad y su desesperada necesidad de control. Anhelaba la conexión, pero sus propios deseos retorcidos formaban una barrera impenetrable. Cada asesinato era, en la mente de Dahmer, una forma de ejercer control sobre sus víctimas. Su meticuloso mantenimiento de registros y la preservación de partes del cuerpo eran parte de un intento desesperado por aferrarse a algo, pero en su búsqueda por el control, solo reforzó el control de su propia locura. Incluso décadas después de su muerte, el nombre de Jeffrey Dahmer continúa evocando una reacción visceral. Sus crímenes nos obligaron a confrontar los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. El juicio de Dahmer se convirtió en un espectáculo público, una fascinación morbosa para algunos, una fuente de dolor inimaginable para las familias de sus víctimas. Los detalles de sus crímenes dejaron una cicatriz imborrable en la conciencia colectiva. La búsqueda de respuestas condujo a un examen más profundo de la salud mental y el sistema de justicia penal. El legado de Jeffrey Dahmer es complejo e inquietante, y nos desafía a confrontar nuestra propia capacidad para el mal. El arresto y el juicio de Jeffrey Dahmer conmocionaron a Milwaukee. La revelación de que un asesino en serie había operado sin ser detectado durante más de una década expuso temores profundamente arraigados y fallas sociales. Para las familias de las víctimas de Dahmer, el dolor fue inconmensurable. El juicio los obligó a revivir la pesadilla. Su dolor quedó al descubierto para que todo el mundo lo viera. Las cicatrices psicológicas de los crímenes de Dahmer se extendieron mucho más allá de las familias inmediatas de sus víctimas. Milwaukee enfrentó la desalentadora tarea de reconstruir la confianza y encontrar una manera de salir de la sombra de la tragedia. El juicio de Jeffrey Dahmer fue un momento decisivo para el sistema de justicia penal. La brutalidad de sus crímenes encendió una tormenta de debate sobre la rendición de cuentas de la policía y los prejuicios sistémicos. El hecho de que Dahmer hubiera logrado evadir la detección durante tanto tiempo planteó serias dudas sobre la respuesta de las fuerzas del orden a los informes de personas desaparecidas. Los gritos de justicia se entrelazaron con demandas de reforma. La declaración de locura de Dahmer desató un debate nacional sobre la enfermedad mental y la responsabilidad penal. El caso puso de relieve las limitaciones del sistema de justicia para abordar las causas profundas de la violencia. El arresto y el juicio de Jeffrey Dahmer desencadenaron una tormenta mediática. Los medios de comunicación de todo el mundo acudieron en masa a Milwaukee. La historia de Dahmer se convirtió en una mercancía macabra, una mina de oro para los ratings. La búsqueda implacable de detalles sensacionalistas amenazaba con convertir la tragedia en entretenimiento. El caso Dahmer sirvió como una advertencia, recordando a los periodistas su responsabilidad de informar las noticias con sensibilidad. Destacó la necesidad de pautas éticas dentro de la industria de los medios. El legado de Jeffrey Dahmer se extiende mucho más allá de los titulares. Sus crímenes dejaron una huella imborrable en la psique estadounidense. El miedo y la vulnerabilidad nos siguen atormentando. Sin embargo, incluso frente a tal horror, hay destellos de esperanza. El caso Dahmer provocó un debate nacional sobre la salud mental y los prejuicios sistémicos. Es un legado que nos desafía a enfrentar verdades incómodas y luchar por un mundo donde tales horrores nunca se repitan. El monstruo de la puerta de al lado. La historia de Jeffrey Dahmer no es algo que podamos olvidar fácilmente. Se nos aferra, penetrando profundamente en nuestro subconsciente, un crudo recordatorio de que el rostro del mal a menudo es demasiado humano.
Era, en muchos sentidos, el monstruo de la puerta de al lado, escondiéndose a plena vista, sus horribles secretos ocultos tras una fachada de normalidad. Caminaba entre nosotros, aparentemente normal, mezclándose con el tejido de la vida cotidiana. Sin embargo, bajo la superficie, se pudría una oscuridad, una vorágine de deseos retorcidos y crueldad insondable. El hombre que trabajaba en la fábrica de chocolate, que charlaba con los vecinos, y que a algunos les parecía casi agradable, albergaba una vida secreta de horror indescriptible. La capacidad de Dahmer para compartimentar, para separar sus actos monstruosos de su vida aparentemente normal, es quizás el aspecto más escalofriante de su historia. Nos obliga a enfrentarnos a una verdad aterradora. Los monstruos no siempre acechan en las sombras. Pueden ser encontrados en los lugares más inesperados, incluso dentro de los confines de nuestras propias comunidades. El monstruo de la puerta de al lado no es un producto de nuestra imaginación. Es una cruda realidad, un recordatorio de que el mal a menudo tiene rostro humano, lo que lo hace aún más insidioso y difícil de detectar. Preguntas sin respuesta, heridas sin cicatrizar. Incluso décadas después de su muerte, el caso de Jeffrey Dahmer continúa atormentándonos. Sus tentáculos se extienden hasta nuestro presente, obligándonos a enfrentar verdades incómodas sobre nosotros mismos y el mundo en que vivimos. Las preguntas persisten, resonando a través de los años, negándose a ser silenciadas. ¿Se podrían haber evitado estos horribles crímenes? ¿La indiferencia social, los prejuicios sistémicos o una falla del sistema de salud mental jugaron un papel en el descenso de Dahmer a la locura? Estas son preguntas que continúan acosando a los investigadores, psicólogos y una sociedad que todavía lidia con las secuelas de sus crímenes. Las heridas infligidas por las acciones de Dahmer son profundas, dejando cicatrices que pueden no sanar nunca por completo. Las familias de sus víctimas continúan soportando la carga de su pérdida. Sus vidas cambiaron para siempre por sus actos indescriptibles. La ciudad de Milwaukee, ligada para siempre a los horrores que se desarrollaron dentro de sus fronteras, continúa lidiando con el peso de su legado. La historia de Jeffrey Dahmer es un crudo recordatorio de que algunas heridas son demasiado profundas para sanar por completo. Nos quedamos lidiando con las preguntas sin respuesta, las dudas persistentes y el conocimiento de que algunos horrores dejan una marca imborrable en el alma humana. Recordando a las víctimas, honrando su memoria. A la sombra de los monstruosos actos de Jeffrey Dahmer, es esencial recordar que las verdaderas víctimas no fueron solo aquellos que perdieron la vida, sino también aquellos que dejaron atrás. Sus familias, sus amigos, sus comunidades, todos cambiaron irrevocablemente por sus crímenes. Sus historias a menudo se ven eclipsadas por los detalles espantosos de los crímenes de Dahmer. Su individualidad se pierde en la macabra narrativa de su locura. Debemos recordar sus nombres, sus rostros, sus sueños, sus aspiraciones. Eran hijos, hermanos, amigos, amantes, personas con esperanzas, sueños y futuros que les fueron arrebatados de la manera más horrible e imaginable. Honremos su memoria negándonos a permitir que sus historias sean definidas únicamente por la oscuridad que los consumió. Digamos sus nombres, compartamos sus historias y mantengamos viva su memoria. Trabajemos por un mundo donde tales horrores nunca se repitan, donde la compasión y la empatía prevalezcan sobre el odio y la violencia. El legado de Jeffrey Dahmer no debe ser solo de miedo y repulsión. También debe servir como catalizador para un cambio positivo, un recordatorio de nuestra humanidad compartida y nuestra responsabilidad de crear un mundo más justo y compasivo para todos. Gracias por seguirnos y nos vemos en el próximo video.